La travesía. Con todos estos excesos de la noche anterior, Marcelo se quedó dormido hasta las 10 de la mañana. Cuando se despertó y se enteró de la hora se puso de un terrible mal humor tomándosela con Carlos. Carlos. ¿Por qué no me despertaste? Ya no salimos a las 8 como habíamos previsto. Carlos estaba muy tranquilo. Claro que no, necesitabas dormir. ¿Qué prisa tienes? ¿Qué más da salir a las 8 que a las 11? Nos quedan demasiados días por delante. Además, he aprovechado estas horas para comprar más fruta y comida, te recuerdo que ahora somos 3 y las provisiones estaban calculadas para 2. Bien hecho por tu parte, y mal por la mía. Los horarios son para cumplirlos. Carlos estaba dispuesto a acelerar la salida para que Marcelo se quedase tranquilo. Bueno, estoy de acuerdo que tampoco hay que perder el tiempo, despertemos rápidamente a Alta y salgamos cuanto antes. No. Negó con contundencia, a Alta déjala dormir, que está cansada. Ya me ocupo yo de todo. Carlos, entonces, comprendió que Marcelo de alguna forma asumió que tenía que cuidar de ellos, lo que implicaba estar atento a todo y ser el más resistente y sacrificado. Por ese motivo, al haberse quedado dormido, eludiendo sus obligaciones, se sintió tan molesto, y por la misma razón no quería despertar a Altaya. Marcelo, se tomó un café rápidamente y agilizó todas las operaciones, así, a las 11 estaban saliendo. Con todos los preparativos y dado que la zona de las literas estaba justamente en la entrada, Altaya no tardó en despertarse. Agotada y con una resaca de caballo, intentó colaborar en los preparativos, pero Marcelo insistió en que se quedase tranquila desayunando hasta que se recuperase. La salida fue un momento de alegría y de emoción, alegría porque Altaya estaba con ellos, y emoción por el viaje. Carlos y Marcelo eran muy conscientes que con la compañía de Altaya el viaje sería mucho más entretenido y ameno. Paralelamente les pesaba la responsabilidad por llevarla y enfrentarla a los peligros de una travesía tan larga. Navegaron plácidamente hacia el sur hasta llegar al extremo de la isla. Al sobrepasarla viraron hacia el oeste para poner rumbo directo al Caribe. Marcelo señaló con un dedo hacia el mar que se presentaba por delante. Tenemos unas 2.600 millas, sin una isla ni un pedazo de tierra donde refugiarse, solo nos queda el océano por delante. Con un promedio muy optimista de 10 nudos, tardaríamos 12 días, aunque seguramente encontraremos corrientes que nos desviarán y vientos flojos o encalmados, así que tenemos que estar preparados para permanecer hasta unos 20 días de navegación. Por la tarde Marcelo les dijo que con tantos días por delante, podrían aprovechar para aprender cosas prácticas, como por ejemplo hacer nudos. Altaya, totalmente recuperada de la resaca, volvía a ser la lengua discordante de siempre. Pues yo no lo veo necesario, el Albatros no es un velero, y excepto para atracar no necesitamos saber hacer muchos nudos, con uno sobra. Inesperadamente este argumento fue apoyado por Carlos. Altaya tiene razón, además, cualquiera sabe hacer un nudo, que baste para apretar cualquier cosa. Marcelo los miró con cara de impaciencia. Por lo que veo, aquí hay mucho listo. Estáis confundidos, la ciencia de los nudos no radica en que queden apretados. ¿Ah, no? Preguntó con sorpresa Carlos. Por propia definición un nudo es para apretarse, digo yo, que hasta ahí llegamos. Pues no, la clave de los nudos es soltarlos. ¿En serio? Ya lo dice el refrán, nudo que hagas que deshagas. Muy pocos nudos se hacen para que siempre estén fijos, por lo que la mayoría exigen que se puedan aflojar con rapidez. Según se quiera hacer con más rapidez o seguridad es para lo que se utilizan la variedad. La persona más torpe puede hacer un nudo seguro, pero solo los hábiles hacen que se puedan soltar con facilidad. Carlos se quedó pensando. Eso cambia mi concepto y filosofía sobre los nudos, pero me sigue resultando curioso, que lo importante es soltarlos, no apretarlos. Sí, digamos, que es como matar o curar a alguien. Matar lo hace cualquiera, para curarlos es necesario saber más. Tú siempre tan sutil con los ejemplos, comentó Altaya. Aunque hay que reconocer que este planteamiento parece interesante. Bueno, ya que estás interesada, te diré la cabullería es el nombre de la disciplina que estudia el arte de hacer nudos. Bueno, ¿dónde se ha metido el Marcelo que conocíamos, si pareces todo un catedrático? Vaya manera de hablar. No me toques las narices, Altaya. ¿Queréis aprender algo sobre los nudos o no? Menos mal, este es nuestro Marcelo. Ya has vuelto. Uf, qué susto me diste, por un momento pensé que te habíamos perdido. Carlos le dio una palmadita a Marcelo en la espalda a modo de comprensión, estaba claro que Altaya tenía el día especialmente simpático. Vamos Marcelo, cuéntanos algo que parece muy interesante.
Antes de que cuente cómo hacer nudos, hay que saber algo sobre la composición de los cabos. ¿Te refieres a las cuerdecitas? Le preguntó Altair. En la mar la única cuerda es la del reloj, el resto se llaman cabos. Vale, cabos. Hay 3 tipos de cabos según el material. Los de fibra natural, los de fibra sintética y los de cable, es decir metálicos que se suelen utilizar para jarcía fija o estiva de cargas bajo eslingas ya que tienen muy poca flexibilidad, pero una gran resistencia. Así que nos centraremos en los cabos flexibles, pues con los cables no se hacen nudos. Vale, entonces solo utilizamos cabos de fibra. Los cabos en la antigüedad se realizaban entrelazando fibras naturales como cáñamo o cannabis sativa, abaca o musa textilis, sisalo agave sisalana, o espartomatroloa tenacísima. No te enrolles con tanto latinajo, que pareces mi tía abuela con sus clases de floricultura. Hablemos ya de nudos. Además, nadie utiliza ya fibras naturales. Aún se sigue utilizando en las zonas más pobres y por tribus primitivas. Pues solo por curiosidad, me gustaría saber qué pasaría si se hiciese hoy un barco así. Justamente esa pregunta ya se la hizo el explorador noruego Tore Heyerdahl. Así que en 1947 decidió construir una balsa, de unos 14 metros de largo por casi 6 de ancho, únicamente con troncos y plantas naturales y unidas por lazos de cáñamo. El nombre de la embarcación se debía al dios solar de los incas, Viracocha, de quien se decía que antiguamente había llevado el nombre de Kon-Tiki. Con esa balsa pretendía ir desde Sudamérica hasta la Polinesia atravesando el Océano Pacífico. ¿Y por qué lo hizo? ¿Estaba aburrido, o no tenía dinero para un barco? Por ninguna de esas razones. Heyerdahl especulaba que pobladores procedentes de Sudamérica podrían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos. Y con este viaje quería probar que con una embarcación de este tipo fue posible el viaje, con un tipo de balsa idéntica a la utilizada durante la expedición, y movidas únicamente por las mareas, las corrientes y la fuerza del viento, que es casi constante, en dirección este-oeste, a lo largo del Ecuador. ¿Y llegó? En la balsa 6 tripulantes viajaron durante 101 días a lo largo de casi 7.000 kilómetros por el Océano Pacífico, hasta llegar a un arrecife en el atolón de Raroia, en las islas Tuamotu. Toda la tripulación llegó a tierra sana y salva. Pero todo aquel aparente éxito no sirvió finalmente para verificar la teoría, pues las pruebas genéticas hechas en los últimos años, demuestran que los polinesios tienen un origen asiático y no americano. Altair sonrió de oreja a oreja. Bueno, ya ves. En el fondo no somos tan diferentes. Nosotros también construimos el albatros con materiales sobrantes. Bueno, volviendo al tema de los materiales de los cabos, hoy solo se utilizan los sintéticos que son nylon, poliéster y polipropileno. No se te ocurrirá ahora darnos una clase de química, ¿verdad? No, solo comentar que el más habitual para los cabos es el nylon. Vale, entonces deja ya tanta teoría, vamos ya a hacer nudos. Pero antes explicaré una cosa curiosa. Y es cómo hacer que un cabo se vuelva más resistente y flexible. ¿Tenéis idea? No. Pues es por el trenzado de las fibras. Así el mismo número de fibra tiene mucha más resistencia si está trenzada. Esto tiene una explicación, cuando se trenza las fibras se comprimen unas contra otras. Carlos cogió un cabo y le dio un par de vueltas para analizar cómo se comportaba entrelazado. Claro, es fantástico. Así convierten las fuerzas de tensión en fuerzas de comprensión. El aguante a la comprensión es muy superior a la extensión. No entiendo lo que queréis decir. Preguntó Altair. Sencillo. Si coges un papel y tiras de él por los extremos se rompe fácilmente. Pero si lo aplastas no se rompe. ¿Lo captas? Perfectamente. Y una curiosidad, ¿los cabos del mar son iguales que las cuerdas de escalada? Pues, la verdad es que no lo sé. Imagino que cambiara la composición o el trenzado. Pues menos mal que no sabes algo. Ya me quedo más tranquila. Ahora ya podemos hacer los nudos. Sí, el primero y más importante que tenemos que aprender es llamado del bozal, para atarte la boca y lograr que estés callada un minuto. ¡Qué simpático! Empecemos por el nudo más sencillo. Se llama nudo de tope, consiste en una sencilla vuelta. Cogió un cabo y con el extremo del cabo hizo una sencilla vuelta. Se llama nudo de tope porque sirve para que el extremo de un cabo no se deshilache. Es cómodo para sujetarlo cuando llega al extremo en el caso que lo estés largando. El más utilizado por los marineros es el nudo en 8 como nudo de tope. Cogió el cabo e hizo un nudo. Déjame probar, dijo Altair cogiendo el cabo. El nudo simple le salió directamente, pero el 8 no resultaba tan sencillo.
Esto es más difícil de lo que parece. Cuestión de práctica, no te preocupes. Los siguientes nudos sencillos, son los nudos de empalme o ayustes y se utilizan para unir dos cabos para formar un cabo más largo. El básico es sencillo de deshacer como el nudo de pescador. Cogió el cabo y en un segundo hizo un nudo. También hará mucha variedad como cazador, costura cuadrada, cirujano, ladrón, punter, rizo o llano. Vaca, calabrote o sevillana. Creo que hay alguno más pero no lo recuerdo. Pues menos mal, porque si no mejor nos vamos a dormir la siesta y regresamos cuando acabes. Marcelo sacó más cabos y se los ofreció a Carlos y Altara, para que practicasen. Solo probaron el de pescador, que resultaba realmente muy sencillo. Carlos no estaba muy animado a tener que practicar con los nudos. ¿Estás seguro que aprender esto es útil? Pues eso depende, si te quieres o no atar los zapatos, pues técnicamente lo que se hace es un doble nudo de rizo. Touché. Acepto las clases sin más protestas. Les siguió explicando otros tipos de nudos como las gazas, corredizos, margarita, ballestrinque. Todos muy útiles, pero los que realmente le gustaron a Altara fueron los decorativos como el puño de mono, cabeza de turco o de botón. Altara se quedó mirando el nudo en forma de bola que Marcelo hizo sin aparente esfuerzo. Este es el que a mí me gusta más. Siempre quise tener un llavero así, ¿me lo regalás? No. Tienes que hacerlo tú, para eso te enseño. Altara se quedó un poco fastidiada, pues no estaba acostumbrada a que le negasen los regalos. Aunque conociendo a Marcelo, sabía que solo lo hacía para provocarla y que por orgullo aprendiese. Y en efecto tuvo el resultado deseado, pues se prometió que aprendería a hacerlos todos. Con toda esta demostración práctica sobre los nudos transcurrió toda la tarde. Al día siguiente siguieron con las prácticas, y al acabar el día tanto Altara como Carlos eran capaces de ejecutar con bastante fluidez una veintena de nudos. Incluso Altara logró hacer su nudo de botón y con bastante orgullo mostró a todos. No perdió el tiempo y le puso este llavero a las llaves de la cabina y del motor. Marcelo, aprovechando la charla sobre los nudos, aprovechó para comentarles el motivo por el que a la velocidad del barco se llama también nudos. La historia se originó en la costumbre que para medir la velocidad se tiraba un objeto al agua, atado a una cuerda y se iba soltando la misma. Para medir la distancia se hacía un nudo en la cuerda en distancias iguales y así contando los nudos que pasaban en un determinado tiempo, según el reloj de arena, sabían la velocidad del barco y lógicamente la expresaban en nudos. Cuando se definieron las medidas con más precisión como la milla náutica, la velocidad por costumbre se siguió llamando en nudos, aunque técnicamente sería millas náuticas por hora. Para medir la profundidad, el método resultaba diferente. Lanzaban al agua un cabo con una piedra en su extremo llamada sonda. Se recogía el cabo con las dos manos, se tomaba la distancia entre los brazos y se iban contando, por eso la medida se llamó braza y quedó finalmente fijada en 1,67 metros, que coincide con la distancia de los brazos extendidos de los marineros de la época. Otra curiosidad sobre las medidas, es que a la décima parte de la milla, que es una distancia de 185 metros, se llama cable, pues es aproximadamente la distancia a que se tendía el cable de remolque entre dos barcos. Así, practicando los nudos y contando anécdotas pasó todo el día. El comienzo de esta nueva travesía supuso un punto de inflexión para las relaciones entre los tres. Hasta el momento habían estado sometidos a la presión de ir contrarreloj tanto en la construcción como en la huida, incluso con la mirada puesta en regresar rápidamente a sus vidas anteriores. Ahora, con la decisión que habían tomado, eran conscientes que no regresarían en 2 meses, por lo que el planteamiento se centraba en disfrutar de la convivencia y del placer de navegar. Ellos no tomaban este viaje como una mera continuación del anterior. Después de 2 meses de intensa convivencia, habían asumido el fin y la separación. Ahora, volvían a juntarse, al igual que los amigos se vuelven a reunir para recordar todo lo positivo y deseando compartir una nueva experiencia. Ya no existían tensiones por el funcionamiento del Albatros, ni prisas por llegar a ningún lado, sino la calma y el placer de la convivencia. Fue Marcelo, el que más evidenció este cambio, parecía que navegar con sus amigos resultaba el cenit de su felicidad. Incluso su carácter sufrió un cambio, ahora moderaba el uso de las palabrotas, como si ya no fuese necesario tener que reafirmar su poder. Su propia actitud se volvía cada vez más paternalista, obsesionado con la seguridad y con exigirles el menor esfuerzo a sus compañeros. Tal vez consciente de lo que les esperaba para que reservasen fuerzas, o sencillamente para que se fuesen acostumbrando poco a poco a las nuevas exigencias de la travesía. Marcelo mantenía con Carlos una relación de amistad, bajo el respeto que le imponía el considerar que seguía siendo su jefe.
En ningún momento desde que dejaron la fábrica, Carlos hizo el menor atisbo por imponer su antigua autoridad, pero por alguna razón inexplicable, para Marcelo seguía conservando la jerarquía de mando, y aunque comentaban todas las opciones, no cuestionaba que la última decisión fuese la de Carlos. Las relaciones con Altaa resultaban diferentes, parecía como si el afecto que le mostrase fuese más allá de la amistad, y se le podía ver cómo se quedaba mirándola mientras tenuemente esbozaba una sonrisa de satisfacción. Pero sus palabras y sus gestos nunca iban más allá, como si una barrera invisible separase sus sentimientos de sus actos. Los sentimientos de Altaa hacia Carlos habían pasado de considerarlo un buen jefe a un auténtico compañero. Pero sin duda, el mayor cambio lo sufrió con Marcelo, ya no lo miraba como el mecánico bruto y desagradable, sino como con el amigo que la protegía en todo momento y con el que se sentía tranquila y relajada en su compañía. La convivencia entre ellos, también se relajó bastante. En la primera travesía para cambiarse de ropa, los tres acudían al baño, aunque resultaba incómodo y llevaba su tiempo esperar los turnos. Ahora, Altaa ya no tenía reparos en cambiarse delante de ellos, quedándose en ropa interior. Como ella misma decía, es como si estuviese el bikini, y mucho más vestida que muchas de sus amigas con los ridículos tangas haciendo toples. Para desnudarse completamente en la cabina, sin necesidad de ir al incómodo baño, consensuaron un protocolo. Carlos y Marcelo avisaban a Altaa para que no apareciese, y ella hacía lo mismo. Así con un grito inicial de me voy a cambiar, y con otro de ya acabe, se respetaba la intimidad. Ya llevaban un par de días de navegación y todo discurría perfectamente. Tanto con el estado de la mar como con el comportamiento del albatros no habían tenido ningún contratiempo. Incluso Altaa aguantaba perfectamente sin marearse, de lo que se sentía muy orgullosa. En esos momentos Carlos y Altaa estaban tranquilamente en la bañera, disfrutando de un viento y un mar con olas de menos de 1 metro que les permitía una navegación bastante cómoda, mientras que Marcelo estaba en el interior revisando el motor. Altaa está muy contenta, aunque en su momento le costó tomar la decisión de seguir con sus amigos, ahora no tenía ninguna duda sobre sus prioridades o el acierto de su elección. En menuda aventura nos hemos metido. Pero has pensado, ¿y si nos gusta vivir en el mar? Nos podemos dedicar a la piratería asaltando veleros. Bueno, sin matar a la gente. Seríamos el albatros negro, el terror de los mares. Seguro que lo llevas en las venas, los informáticos tenéis mucho de piratas. No había caído, tienes razón, siempre nos gusta entrar en sistemas protegidos. Ya sabía yo, que por eso me gustaba la mar. Lo que no tengo claro es si ser pirata o corsaría, imagino que será todo lo mismo. Sé poco de eso, pero seguro que Marcelo nos lo puede aclarar. Altaa se fue al interior a buscar a Marcelo, y poco después volvió con él, que se incorporó a la tertulia. ¿Pirata o corsario? Todos esos nombres más o menos son lo mismo para llamar a los piratas. También se usaron otros como filibusteros y bucaneros. Cuéntanos algo sobre los piratas, le pidió Altaa, es pura aventura todo eso del Caribe y los galeones. Lo primero que necesitas saber es que los piratas han existido desde que comenzó la navegación. Un barco, solo en el mar, sin ninguna ayuda en muchas millas a su alrededor, resultaba una presa muy apetecible. Otra idea que hay que desechar, es el concepto de pirata como hombre libre que lucha contra un imperio injusto. En su mayoría los piratas eran gentes pobres, miserables delincuentes, vagabundos, desertores. Se llegaba a ser pirata por necesidad no por vocación. Desde luego, tú no eres de los que les cuentan historias a los niños. Es que esa es la verdad. Incluso el poderoso imperio romano tuvo que vérselas con ellos. Una anécdota curiosa fue protagonizada por Julio César. En el año 75 a.C. fue capturado por los piratas de la isla Farmacus. Pidieron por su rescate 20 talentos de plata, pero el orgulloso César les dijo que por su importancia deberían pedir 50, aunque les advirtió que volvería y los mataría. En efecto, los piratas consiguieron ese rescate, si bien César apenas fue liberado organizó una expedición, los capturó y los ejecutó. Vale, pero no me negarás que eso de ir por el mar ondeando la bandera con las tibias y la calavera tenía su morbo. En realidad nunca navegaban así. Solo la exhibían cuando estaba junto a un barco que deseaban atacar. ¿Por qué? Eran piratas pero no idiotas. Si los veía desde lejos un barco de guerra los perseguiría. Y si los veía un mercante intentaría huir. Por eso la sacaban justo antes del abordaje, con la finalidad de intimidar a la presa y evitar tener que combatir. Vale, pero aún así era una bandera bonita. Y que muy pocos utilizaban, le aclaró Marcelo, cada pirata solía utilizar la suya propia.
Un hombre con espada en alto y de pie sobre dos calaveras, una calavera sobre dos sables cruzados, un brazo con un sable o un hombre desnudo con una lanza que atraviesa un corazón y en la mano un reloj de arena. O sea, que ya no se utiliza esa bandera. Los piratas actuales no. Aunque curiosamente, solo se mantiene como tradición en la marina inglesa. ¿Qué dices? En la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando comenzaron a actuar los submarinos, los propios marinos ingleses llamaban a sus propios submarinos piratas, pues para la marina más clásica combatían de forma deshonesta. Los capitanes de los submarinos, lejos de ofenderse, cuando regresaban a puerto después de hundir algún barco, hacían ondear una bandera pirata. Esta tradición se mantiene hasta la actualidad, y la última vez que ondearon una fue en la Guerra de las Malvinas, cuando regresó el submarino que hundió al crucero argentino General Belgrano. Bueno, volviendo a los piratas del Caribe, que son los que me gustan. Imagino que eran el terror de los mares. No tanto como piensas. Su éxito no radicaba en que tuviesen mucha fuerza, como en que cada imperio los consentía mientras sirviesen a sus fines. Así los británicos arrebataron a los españoles la isla jamaicana, donde estaba Port Royal en 1656, y la base se convirtió rápidamente en un nido de piratas bajo el consentimiento inglés, pues consciente que no disponían de las suficientes tropas para evitar una invasión española o francesa, así los utilizaban para su propia defensa. ¿Y es verdad que tenían sus propias islas donde estaban a salvo? Lo cierto es que en el Caribe hay cientos de islas, y en las peores, las que no quería nadie, es donde se refugiaban los piratas. Es cierto que la piratería incluso llegó a tener temporalmente algunos territorios controlados por ellos como las Antillas o al Isla Tortuga, que pudo ser independiente entre 1620 y 1654, año que terminó aceptando el amparo francés y servir a su causa después de ser destruida. O sea, que nunca estuvieron muy organizados. No, la mayoría de los piratas eran individuales. Aunque hubo una excepción con la existencia de un congreso pirata, así en 1824, 3 años después de que los españoles vendieran Florida a Estados Unidos, los piratas se congregaron en la isla de Sanibel para decidir si continuar con la piratería o disolverse, al tener que enfrentarse contra todos los estados. Estuvieron discutiendo la cuestión durante 2 meses y finalmente decidieron seguir por unos años. Y si no tuvieron tanta importancia, ¿por qué pasaron a la historia? Existió una modalidad de piratas llamados corsarios. Se dedicaban a la piratería pero protegidos por algún estado con el que compartían las ganancias. Estos piratas recibían un permiso de las autoridades que permitía ejercer el asalto marítimo contra los enemigos y una especie de contrato para no atacar a los amigos llamada patente de corso, de ahí el nombre de corsarios. Resultaban, el equivalente en el mar, a un ejército de mercenarios en tierra, que se les permitía saquear los territorios conquistados. ¿Por qué preferían estar sometidos a un estado? Esencialmente por pura supervivencia. Además de disponer de puertos amigos donde se podían resguardar a salvo, en caso de ser atrapados eran tratados como prisioneros de guerra, a diferencia de los vulgares piratas que se les ejecutaba. ¿Eso lo hicieron los ingleses? En realidad, fueron utilizados por todos los países. Además estaba reconocida como actividad perfectamente honorable, y sus capitanes eran figuras sociales muy respetadas. Llegando al caso extremo de Inglaterra que los reconoció con títulos, así Carlos II nombró Sir al capitán Morgan, e Isabel I hizo lo mismo con Francis Drake. En España también se reconoció expresamente en 1674 con la Ordenanza de Corso. Pensé que había sido solo cosa de los ingleses. Los utilizaron todos los países, incluso al final se volvió contra ellos. Los corsarios norteamericanos en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos contra Inglaterra capturó cerca de 3.000 buques ingleses, lo que dificultó enormemente el envío de provisiones a las tropas inglesas en suelo norteamericano. ¿Y si tan eficaz eran porque desaparecieron? Cuando las potencias a mediados del siglo XIX comenzaron a tener mejores relaciones entre ellas, decidieron abolirlos y así se acordó en el Congreso de París de 1856. España no debería estar muy de acuerdo, porque retrasó 32 años la adopción de esta postura hasta 1908. Y entonces se acabaron definitivamente. De esa manera sí, aunque existió una variante de los corsarios, que surgió en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1940 Alemania preparó barcos mercantes para actuar contra otros mercantes. Iban armados con pequeños cañones torpedos camuflados, minas e incluso algún avión de reconocimiento. Además estaban preparados para cambiar el color, la superestructura cambiando el número de chimeneas o mástiles, incluso disfrazaban a la tripulación.
En total fueron 9 los mercantes corsarios, alguno de ellos como el Atlantis que batió el récord de navegación ininterrumpida al estar 603 días sin tocar puerto recorriendo 112.000 millas, o el Cormorán que logró destruir el crucero australiano Sydney. No tenía ni idea, y fueron eficaces. Aunque la mayoría acabasen hundidos, su éxito fue impresionante. Esos 9 barcos lograron hundir 142 navíos con un total de 870.000 toneladas de registro bruto. En términos económicos la rentabilidad fue igualmente impresionante, pues con poco más tripulación que el acorazado Bismarck y menos de un 1% de su coste, el daño que ocasionaron fue mucho mayor. Así transcurrió todo el día con las historias de los piratas y, aunque resultó muy interesante y entretenida, Alta acabó reconociendo que con tanto detalle histórico había perdido gran parte de la imagen ideal que tenía. Después de una noche tranquila, el día siguiente se presentó apacible con unas olas de menos de 1 metro muy tendidas que acompañaban la marcha por lo que resultaban casi imperceptibles. Desayunaron y estuvieron en la cabina de proa ajustando unos parámetros. Marcelo contemplaba el GPS con los datos, que se iban registrando en el ordenador y marcaban el rumbo que seguían. Llevamos una buena singladura. ¿Una qué? Preguntó Altair, poniendo una mueca de no tener ni idea de lo que significaba. Singladura. Así se llama a la distancia que navega un barco en un día. A un ritmo de 10 nudos, avanzamos a 240 millas al día, en 2 días casi hemos dejado las Canarias a más de 500 millas. O sea, que vamos bien. Marcelo la miró, sopesando si merecía la pena seguir insistiendo en los términos navales. Sí, vamos bien. Mejor de lo previsto, seguramente cogeremos alguna encalmada o más oleaje y reduciremos un poco la media, pero no tiene importancia. Decidieron salir a la popa y disfrutar del agradable sol en la bañera. Desde que Altair instaló el sistema de control remoto, se dieron cuenta que con un buen día navegar en la bañera, sin el calor del interior y disfrutando de la brisa, resultaba mucho más agradable. Apenas salieron al exterior vieron por la aleta de estribor un barco. El océano es inmenso y si uno no está en una zona de tránsito marítimo lo normal es toparse con muy pocas embarcaciones, así que cada barco que uno se cruza, se mira con la misma curiosidad que cuando uno se encuentra con otra persona en la mitad de una solitaria montaña. El barco estaba bastante cerca, a unas 2 o 3 millas. Se debió acercar justamente por su popa mientras estaban dentro, pues desde la cabina de mando en la proa carecían de visión hacia la popa. No parecía ser muy grande, aparentaba unos 50 metros, de diseño antiguo, el casco de color negro y blanco, la cubierta y puente, se notaba incluso de lejos los rastros de óxido, por lo que tendría que ser bastante acusados para apreciarse a esa distancia. Marcelo no cesaba de mirarlo con curiosidad. ¿Qué es? Preguntó Altair. No es un pesquero, más bien parece un antiguo carguero, bastante pequeño. Seguramente trabajará por la costa de África, en Europa ese pedazo de chatarra no pasaría ni el primer control de seguridad. Lo que no sé, es que hace tan alejado de la costa, pues es un barco muy pequeño como para transportar mercancías a través del Atlántico. Marcelo se quedó unos minutos mirándolo. Es curioso. Mantiene con nosotros un rumbo de colisión. ¿Quiere chocar con nosotros? Preguntó Altair preocupada. No, eso es absurdo. Solo es una coincidencia. Seguramente espera que seamos nosotros los que nos apartemos de su camino, hay muchos capitanes que piensan que es el barco pequeño el que se tiene que apartar. Pero mejor es prevenir, así que cae a estribor 30 grados para salir de su rumbo. Aún está muy lejos, no hay ningún peligro. Ya lo sé, pero también quiero verificar otra cosa. Altair cogió el mando a distancia y cambió el rumbo. El barco siguió inicialmente el rumbo, pero medio minuto después cambió de rumbo cayendo también 30 grados a estribor siguiendo al albatros. Manuel lo miró con desconfianza. Está claro, no ha sido una casualidad. Se metió en el albatros y salió con los prismáticos de gran alcance que había comprado en Tenerife. Se quedó mirándolo mientras se le contraía progresivamente el rostro. Altair también seguía mirando el barco con preocupación. Pues son unos idiotas, si siguen así acabarán chocando, se va a meter en un problema. Me parece que somos nosotros los que podemos tener problemas. ¿Por qué? Creo que son piratas. Vale, Marcelo, exclamó Altair, vale, ayer nos cuentas la historia de los piratas y ahora nos encontramos unos. ¡Qué casualidad! ¡Qué miedo, qué miedo! Vamos, Marcelo, que no somos niños.
Sí, intervino Carlos. Además de la excesiva cercanía entre la historia de ayer y la broma, hay un factor decisivo por lo que no resulta creíble. Aquí no hay piratas, eso es Somalia o Filipinas, y atacan cerca de la costa y no tan lejos. Tú seguro que lo sabes y deberías saber que nosotros también lo sabríamos. La cara de Marcelo seguía muy tensa, sin separarse de los prismáticos, con la mirada fija en el barco. En la mar no hago bromas. No os quiero asustar y no estoy seguro, pero parecen piratas. ¿Entonces lo dices en serio? Sí. Carlos y Altaa lo miraron intranquilos. Marcelo era muy poco dado a las bromas, si además confirmaba que hablaba en serio la cuestión estaba clara. Aún así, les costaba asumir que fuesen víctimas de unos piratas. Me asustas, Marcelo, no bromees con esto. No bromeo. Puedo estar confundido, pero me ha parecido ver alguno en cubierta con rifles tipo A-47 más conocidos por Kalashnikov. Carlos, pragmáticamente, asumió esa situación e intentó buscar una solución. No entiendo mucho de barcos, pero ese por lo antiguo que parece no creo que coja mucha velocidad. Nosotros vamos a 10 nudos solo con el viento, si nos ayudamos con el motor podemos alcanzar 18 o casi los 20, así lo dejaríamos atrás. Sí, estoy contigo, ese barco no debería pasar de 15 o 17 nudos. Altaa no quiso esperar ni un minuto y con el mando a distancia encendió el motor. Inmediatamente el Albatros fue aumentando la velocidad hasta ponerse a 18 nudos. El barco no tardó en reaccionar y también aumentó la velocidad, parecía mantenerse más o menos a la distancia del Albatros. Aunque resultaba imposible apreciar si ganaban o perdían terreno. Aprovechemos para pedir ayuda, sugirió preocupada Altaa. Utiliza el teléfono satélite, pero no la radio esa ni la toquéis. Seguro que los piratas están a la escucha. Además resultaría inútil, no hay ningún barco a la vista y ellos llevan radar, saben que estamos solos. Espera, le dijo Carlos, recuerdo que el Mando Aéreo de Canarias dispone de una base militar en Gando, con F-18 y siempre tienen que tener 2 aviones en el hangar de emergencia para salir en menos de 5 minutos. Llamaron por el teléfono satélite al centro de emergencia de la Marina para solicitar el apoyo. Pero en ese le dijeron que si no existía ningún indicio de violencia no enviarían a nadie, aunque tomaría en cuenta la posición. Y respecto a los aviones, que se olvidasen, nunca intervendría para una acción civil sin autorización directa del gobierno. Además, su radio de acción es solo de 800 kilómetros, por lo que estaban fuera de su alcance. Carlos se quedó un poco frustrado, pero consciente que aunque pudiesen enviar los aviones tardarían 1 hora en llegar, por lo que de poco habrían servido. Llamaron a Servicio de Salvamento de Canarias, donde les informaron que se regían por un protocolo muy estricto, si el barco solo mantenía su rumbo y no les atacaba, no podían catalogarlo ni como amenaza. Además, en todo caso resultaría inútil, pues la patrullera más cercana estaba a más de 2 días de distancia. El barco se mantenía a la misma distancia. Y Marcelo seguía preocupado. No logramos separarnos, necesitamos más velocidad. Voy a poner el motor a máximas revoluciones, vosotros optimizar las alas. Todo el casco tembló cuando el motor alcanzó las 3500 revoluciones. Las alas se estiraron al máximo y buscaron el perfil más óptimo respecto al viento, cayendo un poco a babor para ganar viento de través y aumentar la velocidad. Comprobaron con satisfacción cómo la velocidad se elevó hasta los 25 nudos, era la máxima velocidad que habían alcanzado con el Albatros. Enseguida, comenzaron a cobrar distancia sobre el barco, al principio parecía que lentamente, pero en un minuto apreciaron cómo la distancia aumentaba de forma notable. Altaa estaba emocionada al ver cómo se iba alejando el barco. Bien, bien. Lo estamos dejando atrás rápidamente. Marcelo lo miraba con desconfianza. Demasiado rápido. Lo volvió a mirar con los prismáticos. Ya me parecía a mí, comentó con pesimismo, han parado los motores y se está deteniendo. Altaa, por el contrario, estaba eufórica. Mejor para nosotros. Se habrán dado por vencidos, viendo que no nos podían coger. Marcelo volvió a mirar por los prismáticos. Me temo que seguimos siendo su presa. Quieren parar para botar la lancha rápida semirrígida que llevan en cubierta, ahora le están quitando la lancia. La preocupación de Marcelo se transmitió de inmediato a sus compañeros. Bien, dijo Carlos, pongámonos en la peor de las hipótesis y establezcamos un plan de contingencia. ¿Qué alternativas tenemos? Pocas, muy pocas. Podemos intentar huir, pero con la semirrígida nos cogerán enseguida, alcanza con facilidad los 30 o 40 nudos. No tenemos armas para enfrentarnos, ellos llevan fusiles A-47 y seguramente algún lanzagranadas RPG-7.
Nos queda la opción de entregarnos, pero no tenemos nada útil para ellos si no llevamos dinero. No creo que les interese secuestrarnos para pedir un rescate, pues están muy lejos de la costa, lo que indica que buscan un botín rápido. No se puede uno quedar en la mitad del océano a la espera de un rescate durante semanas. Entonces puede que nos dejen en paz. No es tan sencillo, miró a Alta, como mínimo tú sí que tienes interés para ellos. Los dos se quedaron mirando a Altair. Ni querían pensar lo que le pasaría en manos de los piratas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les preguntó Alta, claramente preocupada. Los tres se quedaron unos segundos en silencio, hasta que Marcelo, con una calma inusitada, retomó el control de la situación. Tal vez con algo de suerte salgamos de esta. Necesito ganar tiempo. Mantén el rumbo y baja la velocidad, yo vengo ahora. Alta no veía claras la orden. Con menos velocidad no podremos huir contra la lancha rápida. No pretendo huir, todo lo contrario. Carlos y Alta se quedaron sin saber lo que quería decir Marcelo, pues abandonó la cabina, fue a coger algo en uno de los armarios y saliendo fuera se subió al casco. Después de estar en cubierta unos 2 minutos encima de sus cabezas, volvió y se metió en la cabina. Ahora, pliega a las alas y solo con el motor dirígete directamente hacia ellos. ¿Estás loco? Haz lo que te digo, que no estamos para juegos. Mientras se acercaban, escribió unas palabras en un papel y le dijo a Carlos cogiendo la radio. Tu inglés es mejor, tienes que hablar despacio y claro, con voz muy seria. Carlos leyó en voz baja el papel. Después cogió la emisora de UF y pulsó la tecla del micrófono hablando en inglés. Aquí patrulla de la ONU en control de piratería. Paren las máquinas y prepárense para inspección. Confirmen recepción. Esperaron unos segundos, pero no contestó nadie mientras seguían navegando en dirección al barco. Repitió la frase pero nadie le contestó. Se seguían acercando. El silencio de la radio del barco les confirmaba que se trataba de una gente extraña, pues un barco siempre tiene que llegar la radio en canal de emergencia. No dudaban que les estuviesen oyendo, así que estaba claro que los piratas estaban pensando cómo reaccionar. Marcelo le señaló a Carlos el papel, con una nueva frase escrita. Volvió a emitir un nuevo mensaje en la radio. Repito, aquí patrulla de la ONU en control de piratería. Paren las máquinas, esto es una orden, si no obedecen utilizaremos la fuerza. Unos segundos después, se vio moverse a los hombres en cubierta, y cuando ya estaban a unos 300 metros, esos hombres alzaron los fusiles Kalashnikov y dispararon una ráfaga hacia el Albatros, los proyectiles entraron en el agua y levantando la típica espuma a unos 50 metros por delante. Nos están disparando, exclamó Altair. Marcelo permanecía sin inmutarse, sin dudar en dar las órdenes convenientes. Virá todo en redondo hasta ponerlos en popa y por los motores a tope. El Albatros viró completamente alejándose a toda la velocidad que disponía. Estuvieron unos segundos pendientes de si les seguían disparando. Pero no oyeron nada ni notaron ningún impacto. Situados en proa, inicialmente, no se atrevían a desplazarse hasta popa por el temor de recibir una bala. Después de un minuto Marcelo se acercó cautelosamente y volvió en unos segundos hasta el puesto de control. No nos están disparando. Ni parece que estén dispuestos a seguirnos. Altair, aún muy asustada, le pidió explicaciones. ¿Por qué nos hiciste ir hacia ellos? Casi nos matan. He colocado en el casco cinta adhesiva con el nombre de un símbolo internacional de las Naciones Unidas. Seguramente le extrañaría nuestro diseño y pensarían que se trata de un prototipo de la ONU. Marcelo, esto ha sido una locura, nos han disparado. Solo querían asustarnos, apuntaban claramente al agua. ¿Entonces no nos querían matar? No. Seguramente saben que tenemos comunicación por satélite, así que si nos hieren o nos matan les perseguirían todas las fuerzas de cualquier país que estuviesen a 2000 millas. Mientras que si solo nos asustan, tal vez los dejemos en paz. ¿Nos van a perseguir? No lo creo. Seguramente pensarán que hemos pedido ayuda. Para ellos a partir de ahora solo somos un problema y cuanto más se alejen de nosotros mejor. No pueden perder el tiempo ahora piensan que serán localizados así que tienen que huir. Se acercaron los tres hasta popa, y pudieron observar que Marcelo tenía razón. Vieron como unas figuras en cubierta alzaban los fusiles celebrando haberlos hecho huir, el barco pirata se puso en marcha y dando la vuelta se fue alejando en rumbo contrario al Albatros. Parece increíble, yo no creí que existiesen piratas por aquí. Los piratas son oportunistas, si una zona está muy controlada buscan otra donde los barcos no estén vigilados.
Llamaron por satélite para avisarles del encuentro así como del rumbo que seguían los piratas. Pero el funcionario de la Marina de Canarias no sabía qué hacer, estaba fuera de su jurisdicción, así que a lo único que se comprometió es a dar un parte a un organismo dependiente de la ONU que controla todas estas incidencias, aunque no le constaba que tuviese ningún operativo en la zona. Permanecieron alerta y no dejaron de fijar la vista hasta que el barco desapareció en un punto junto al horizonte. Aún así, siguieron todo el día de guardia vigilando con los prismáticos por si aparecía algún barco. En ese momento echaron de menos no tener un radar, así tendrían controlado todo barco se acercase a menos de 20 millas. Cuando ya no vieron el barco, apagaron el motor y siguieron la navegación únicamente con las alas. No podían permitirse el lujo gastar el gasoil, tenían que reservarlo para las emergencias. Una vez que desapareció el peligro, pudieron recapacitar sobre todo lo ocurrido y Altaia, lejos de haberse tranquilizado, seguía muy nerviosa. Yo no sé vosotros, pero yo he pasado mucho miedo. Marcelo, ya sé que me advertiste, pero yo ahora solo quiero volver a mi casa. No pasa nada. Estamos a 4 días de navegación, podríamos volver. Solo hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? Que tenemos que volver a por esa zona que estaban patrullando los piratas. Y además tenemos la corriente y el viento en contra, así que tardaríamos un día más. No, eso no, volver por donde están los piratas no, prefiero seguir. No te preocupes, lo que nos ha ocurrido es muy extraño, le dijo calmándola, ahora estás nerviosa, pero se te pasará pronto. ¿Y cómo puedes estar tú tan tranquilo? ¿Tuviste antes alguna experiencia con piratas? Cuando navegaba por Asia había bastantes, sobre todo por Indonesia y Malasia, pero nuestro barco nunca tuvo un asalto. Los piratas en realidad son pocos y mal equipados, por lo que si la tripulación está armada es muy difícil que tengan éxito. ¿Tú ibas armado? Los marineros no. El armador contrató a 2 especialistas privados en seguridad. Que no son más que unos mercenarios de esos que primero te disparan y después te pregunta por las intenciones. A partir de ese momento, los piratas parecía que nos olían, porque nunca tuvimos ningún problema. Este incidente hizo recapacitar a Carlos y Altaia sobre la posición de Marcelo. A esas alturas de la convivencia, los 3 tenían claro que habían superado todas las jerarquías y tan solo se consideraban como amigos. Pero en el fondo, dado que el diseño fue de Carlos y el ajuste informático de Altaia, Marcelo parecía haber quedado como un mecánico hábil y con experiencia como marino, pero sin resultar decisivo. Ahora, ante esta crítica situación, se percataron que en medio del mar estaban totalmente indefensos. No tenía nada que ver con el orden programado de la empresa, la tranquilidad de sus vidas o incluso la seguridad de un país civilizado. Ahora, ante una situación imprevista, no valían para nada la inteligencia de Carlos o la habilidad de Altaia. En cambio Marcelo, cuya vida se movía en una realidad que comprendía tanto lo ilegal como lo legal, lo previsto como lo imprevisto, estaba preparado para anticiparse a estas situaciones y enfrentarse con éxito.